Buenas tardes, asistentes, Manuel Rivas, buenas tardes, Guillermo Busutil, Antonio Pedraza, Marina Mayer. Bienvenidos en nombre de Fundación Unicaja y una vez más a una nueva sesión, la última de la temporada de Territorio Común. Un ciclo que, como saben, impulsamos desde hace ya 2 ediciones junto a la Fundación Manuel Alcántara, institución a la que nos sentimos decisivamente vinculados y con la que compartimos una cantidad nada desdeñable, especialmente en su dimensión cualitativa, de vasos comunicantes. Algunos de tanto recorrido como la convocatoria anual de los premios de poesía y de periodismo deportivo Manuel Alcántara, sin olvidar, por supuesto, el recuerdo que nos une en torno al autor y periodista que le da nombre, el mencionado Manuel Alcántara, que fue patrono de esta casa, lo que en su caso era inevitablemente siempre también sinónimo de conversación y, cómo no, de inspiración y asesoramiento en asuntos literarios. Decir que alguien es o fue inspiración y asesor en asuntos literarios es decir poco, o si se trata de escritores como Manuel Alcántara, decir mucho, pero inevitablemente circunscrito mucho más a la personalidad y el talento del autor que a la naturaleza del campo que le es presuntamente propio, los así llamados asuntos literarios. Un concepto esquivo, especialmente en sus intersecciones más básicas, las de la vida y las de la escritura, y que en general nadie sabe muy bien qué significa, más allá de las sonoridades aparentemente más cercanas y, por tanto, más engañosas, que son las que tienen que ver con palabras como hemistiquio, libro, opúsculo, edición o antología. Asuntos que resultan a la postre más eminentemente bibliófilos o filológicos que literarios, y que son, en su ambición taxativa, radicalmente antagónicos al espíritu de este ciclo, que es un ciclo basado en lo que el invitado esta noche, Manuel Rivas, define como contrabando de géneros, o lo que es lo mismo, en una actitud abierta frente a la narración y la realidad que acentúa la proximidad del periodismo y de la literatura, y no al modo de 2 disciplinas diferentes y complementarias que se acercan y se imbrican con razonable frecuencia, sino como parte de un mismo mecanismo que, en el fondo, tiene que ver con algo mucho más antiguo y esencial, el arte de contar, de mirar, de interpretar. Vivimos tiempos tan equívocos y, consecuentemente, tan dados a la redefinición que todo esto, que es lo que ha hecho crecer y consolidarse al periodismo, es percibido con indisimulada indiferencia por algunas empresas de comunicación, y muy en especial en el ámbito de las redacciones, donde la escritura, el valor de la escritura, ha perdido prestigio en favor de la tiranía de los links y de los intereses partidistas, casi siempre trasladados al papel con recurrencia y saña jupiterina, cuando no deliberadamente zafia. Una situación que hace que este ciclo tenga desde sus inicios un tono de reivindicación, y además de un tipo de reivindicación que se desempeña sin necesidad de pregones ni de discurso, simplemente mostrando su calidad, ejerciendo de sí misma, de buena literatura y de buen periodismo, que es lo que representan las 2 personas que nos acompañan, Guillermo Busutil, nuestro conductor del ciclo, y Manuel Rivas, referencia del articulismo en España y ejemplo de una actitud frente a la escritura que pulveriza la artificiosidad de los géneros y de las fronteras, incluso a título individual, convirtiendo al periodismo no solo en materia literaria, sino en una empresa de honestidad que no entiende de buhardillas ni de cómodos distanciamientos, y que la ha implicado a nivel personal en una de las causas que, junto al talento narrativo, mejor definen al valor de la prensa, su vigilancia y activismo en el funcionamiento de la sociedad y de la democracia. Para Fundación Unicaja, como decía, es un orgullo poder contribuir a consolidar este espacio de reflexión, que me atrevería a calificar incluso, y más en este contexto, de necesaria, y que cita tras cita, como bien sabes, Antonio, cumple y amplía con creces los objetivos con los que fue gestado hace casi ya 3 años, en aquellas reuniones conjuntas con el recordado Pablo Aranda, que sirvieron como horizonte y como embrión al conjunto del proyecto. Lo dicho, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias querido Lucas por tus palabras, por esta segunda introducción. Hiciste una estupenda también el primer día. A lo largo de esta singladura que hoy termina, y quería que terminase si tuvimos a Muñoz Molina para hablar de la mirada del escritor y a Carmen Calvo para hablar de la política cultural. Yo quería terminarla con un escritor, con un periodista, con un contador de historias al que siempre he admirado, con el que
me une casi una misma sensibilidad, aunque él es de mar afuera y yo de tierra adentro o de mar adentro, pero creo que siempre hemos tenido cierta empatía en la escritura y en los posicionamientos ante la vida y ante el lenguaje. Antes de presentar levemente a Manuel Rivas y hablar con él, luego lo haremos los dos, o lo hará él principalmente, pero antes de nada quería agradeceros vuestra presencia en estos 3 días, en estos 3 jueves consecutivos, y especialmente hoy, que es un día tan importante, donde muchas mujeres, muchas compañeras estáis aquí, al igual que otras están fuera y otras desgraciadamente están en la memoria y en el corazón porque no pueden estar en la vida. Yo no soy favorable a guardar silencios porque creo que los silencios, a no ser que sean fértiles, como diría Manuel Rivas, son un poco tumba. Yo prefiero los aplausos porque en el fondo son un grito blanco, son una especie de recuerdo. Así que quisiera empezar con un aplauso para todas las mujeres que nos han dejado, las que están fuera y las que estáis aquí. Bien, muchas gracias. No voy a enumerar los montones de libros que tiene Manuel Rivas porque los conocéis de sobra los que estáis aquí. Sabéis perfectamente que es un escritor, es un autor de libros, además de hermosos, sobre todo yo diría despiertos, libros donde el lenguaje se mece por una marea que yo creo que es la poesía, que todo lo contamina en su obra, pero él tiene libros de cuentos maravillosos como Que me quieres amor, ese libro tan célebre que luego se llevó al cine como El lápiz del carpintero, con aquel cuento maravilloso de La lengua de las mariposas, libros como Los últimos días de Terranova, que es un alegato maravilloso sobre las librerías que a veces se ven amenazadas por la especulación y que me recordó esa memoria que siempre han jugado a la librería como trastienda de la memoria, como lugar clandestino. Muchos de los que estáis aquí más jóvenes no lo habéis conocido, pero él y yo y algunos más mayores sí, aquellas librerías donde nos daban los libros por debajo de la mesa o envuelto en un papel o dentro de las tapas de otro libro, porque eran libros que todavía, si no estaban prohibidos, no era todavía, digamos, honorable que circulasen. Sabéis que también Manuel Rivas fue fundador de Greenpeace y también fue una de las voces más comprometidas cuando la tragedia del Prestige nos dejó aquel salivajo negro, precisamente un drama del que el año que viene hablaremos del más adelante en las charlas, del que el año que viene se van a cumplir 20 años y Manuel reivindicó aquel movimiento del nunca más tan célebre y que nos concienció muchísimo sobre el tema del paisaje. Su último libro, Zona a defender, es un libro del que hablaremos porque defiende todo, defiende la dignidad, defiende la ética, defiende el lenguaje, defiende a los seres humanos y para darle paso a él, defiende también, como no, en un día especial como hoy, a las mujeres. Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias a toda la compañía, ¿no? A todos vosotras y vosotros, y a Guillermo, a la Fundación por invitarme. Y bueno, estamos aquí para hablar, pero también para escuchar. Sí, efectivamente uno comienza conmocionado, ¿no? Porque es un asunto, yo creo que crucial en el mundo de hoy, ¿no? El que hemos aludido de la violencia, del maltrato contra la mujer. Yo en este libro de Zona a defender y en el libro gemelo, que es Contra todo esto, porque escribí Contra todo esto y después pensé, pero bueno, decía, todo esto no es todo, ¿no? Sino es contra todo esto. Pero bueno, ahora también me gustaría, y de ahí vino la necesidad de decir, bueno, ¿qué es lo que uno defiende, ¿no? Que, igual que hablamos también en el mundo de hoy de que es necesario pues, el decrecimiento, el consumo, el que es necesario poner freno, digamos, a la locomotora de eso que llamamos progreso y que se ha convertido muchas veces en una pesadilla, ¿no? Más que en progreso. También es necesario pensar qué es lo que deseamos. Digamos que funcione la pulsión del deseo, la pulsión erótica, que creo que es lo que nos mantiene vivos realmente. Entonces, bueno, hablamos de decrecimiento y ¿por qué no hablar también de abundancia? Es decir,
hay cosas, digamos, que efectivamente, muchas cosas que ya son incluido también en el lenguaje, que son como estercoleros discursivos, como mucha cháchara, y después hay también, pues, efectivamente, mucha acumulación de lo innecesario, mucha contaminación, bien, todo lo que sabemos nosotros, ¿no?, que nos está colocando en una situación de emergencia, de era, que podemos denominar Mayday. Mayday es el grito de alarma, ¿no?, en una situación realmente grave de naufragio en la navegación, especialmente en el mar, y es el último grito, digamos, Mayday, 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 repetido 3 veces. Podríamos decir hoy, frente al planeta, decir Mayday, 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 ¿no? Pero hay una cuestión que para mí central, que no, digamos, no tiene sus orígenes en los últimos 2 siglos, en lo de progreso, sino que atraviesa toda la historia y atraviesa también todas las civilizaciones, entre comillas, porque claro, cuando hablamos de civilización, inmediatamente tenemos que pensar en Walter Benjamin, ¿no?, cuando nos decía, cuidado, porque detrás, en vez de un documento de civilización, hay siempre un documento de barbarie, ¿no? Y estoy hablando de la situación y de la historia de lo que ha ocurrido y está ocurriendo con la mujer, ¿no? Porque creo que no es exagerado utilizar la palabra guerra, ¿no? Yo en este libro utilizo 2 veces la palabra guerra. Evidentemente hay la guerra convencional y las guerras todas dramáticas, trágicas, y las que están con ejércitos, digamos, más o menos oficiales y estatales, o con guerrillas. Digamos, hay lo que entendemos convencionalmente por guerra, ¿no? Pero después raramente se utiliza para otras situaciones que merecerían esa condición. Y yo creo que todo lo que ha ocurrido con la mujer y lo que está ocurriendo, con una media de cada año de por lo menos 60.000 feminicidios en el mundo, por lo menos, ¿no? Y tendríamos que sumar cientos de miles, ¿no?, de amputaciones, de agresiones gravísimas. Habría que sumar las situaciones de esclavitud, habría que sumar todo lo que significa la trata, el mercado, literalmente, el mercado de seres humanos, ¿no? Si unimos todo eso, a mí ya no me parece tan exagerada la palabra guerra, ¿no? Y además lo grave, efectivamente, siendo con distinta intensidad según el lugar geográfico, pero es algo que se da, con diferente intensidad, pero que se da en todo el planeta, ¿no? Y es algo que creo que se hacen muchas cosas. Hay un movimiento, principalmente ha tomado fuerza cuando son las mujeres las protagonistas. Ha habido personas, mujeres, heroínas, que realmente te desequilibra, te duele, ¿no? Porque sabes que ha habido tantísima incomprensión, incluso por lo más grave por parte de gente culta, entre comillas, ¿no? Y bueno, ya sabéis, muchísimos casos, desde Aristóteles, que dudaba si las mujeres tenían alma, pero lo más terrible es que van pasando los siglos y escuchamos verdaderas, cómo se repite, ¿no?, esa visión que es otra forma de violencia y de humillación, ¿no?, al ser humano. Entonces, creo que efectivamente estamos viviendo una respuesta inédita, ¿no? Porque además lo más importante es que está protagonizada por aquellas personas que la sufren, pero yo diría que lo más importante también, o lo que es fundamental en esa guerra, es que aparte de cambiar la situación de la mujer, colocarla en situación de igualdad en tantos ámbitos, en condiciones de trabajo, pero incluso yo creo que
tendría que haber una reparación, ¿no?, de tipo moral, intelectual, de todo ese maltrato que se ha dado a lo largo que ha atravesado la historia, ¿no? Creo que lo más importante es acabar con el histerismo masculino, ¿no? Y de alguna forma feminizar el mundo y cambiar al hombre, digamos. Hablaremos de eso más adelante. Yo quiero hacer un viaje contigo porque eres un marino de la literatura, del mundo, del activismo, una palabra que también de la cual hablaremos, ese término que está como estigmatizado. En la presentación yo decía que tu lenguaje, escriba lo que escribas de ética en tus artículos o como cuando los expresas de manera oral como acabas de hacer, todo está en el buen sentido del término contaminado por la poesía. La poesía es la caracola de la que nacen todos los lenguajes de los que luego utilizamos, las lenguas, los lenguajes. Al fin y al cabo, todas nacen de la caracola de la poesía, Manuel. Sí, es caracola, célula madre, el primer círculo, ¿no? Sabéis que en los petroglifos, que fue la primera escritura, la primera caligrafía de la humanidad, una de las figuras más repetidas, especialmente en lo que se llama el arco atlántico, pero también aparece en todas las civilizaciones, son los círculos concéntricos, ¿no? Y para mí esas figuras tienen un carácter muy vanguardista, aunque tengan miles de años, ¿no? Porque me ayudan creo a entender muy bien lo que sería la literatura y la concepción de la realidad, ¿no? La realidad, a veces tenemos como una mirada muy, digamos, muy canibalizada, muy reduccionista de lo que se entiende por la realidad, ¿no? La realidad pues sería aquello que perciben los sentidos, aquello que podemos cartografiar, aquello que aparece en la agenda informativa del día, pero sabemos que hay muchas dimensiones de la realidad que justamente para eso nació la literatura. Y en el centro, en ese primer círculo, está la poesía. La poesía, en su etimología griega, es la suma de la palabra acción y verdad. Sería el activismo, esa palabra efectivamente que a veces está tan como otras, como compromiso y todo eso, sí, que están, digamos, en el mejor de los casos, como retiradas de circulación, ¿no? Sí. Cuando no están estigmatizadas. Pero el activismo a mí me recuerda una frase, que era un pensamiento, ¿no? Que se dice, creo que era Mark Twain, que decía, se dice que el oficio más antiguo del mundo es el de la prostitución, pero no, el oficio más antiguo del mundo es mirar para otro lado, ¿no? Y creo que justamente el activismo es lo contrario de mirar hacia otro lado, ¿no? Tiene después connotaciones que a veces se asocia con posturas partidistas y tal, pero en su esencia lo contrario del activismo sería la inactividad, el conformismo, la indiferencia. Todos sabemos que la indiferencia mata, ¿no? La indiferencia es agarrar la conciencia y mandarla de vacaciones, ¿no? Entonces, creo que eso, volviendo a lo que me planteabas de la poesía, esa suma de acción por dar a luz, por desvelar, ¿no? Por ver lo que no está bien visto, es una primera forma digamos, de activismo, una mirada que evidentemente es como el embrión de la literatura, es la boca de la literatura, ese primer círculo, pero también de muchísimas otras cosas, ¿no? Efectivamente, de cómo vemos el mundo, si miramos o no para otro lado, ¿no? Y creo que incluso toda literatura tiene que ser poética. Sí, ¿no? Incluso tiene que ver algo con lo que a ti te gusta mucho hablar, y te sientes un poco heredero de este término, de esta expresión que te iba a decir, y que nuestro público está participando de él, que son los escoitas, ¿no? Esos marinos que escuchan al mar y saben lo que va a pasar días con la antelación, ¿no? La poesía también es saber escuchar lo que va a ocurrir dentro, ¿no? Ah, claro, la literatura y la poesía es ese primer círculo. Yo no establecería
efectivamente, digamos, muros, ¿no? A la hora de... yo pienso en la literatura como un cultivo. Se dice siempre que los vegetales, y por eso los bosques, se da la diversidad, ¿no? Porque los vegetales son como muy colaborativos, ¿no? Y en cambio el mundo animal es un poco más depredador, o hay más tensión, digamos, ¿no? En el mundo vegetal, bueno, salvo que se dé un monocultivo que aplaste a todo el resto, ¿no? Pero ya eso es obra humana, digamos, ¿no? Pero tienden a ser, y por eso se da esa diversidad, ¿no? Y es tan importante mantener los espacios naturales, porque es muy colaborativo. Yo creo que la literatura es también, realmente es muy colaborativa. Cuando hablamos de los libros que nos importan, hoy vemos la Odisea como una novela, pero la Odisea nació como un poema, ¿no? Es un poema narrativo. Quiero decir que las fronteras, a veces, las verdaderas fronteras no están en los géneros, que están bien como convención a veces para hacer análisis, siempre que no sean autopsias, ¿no? Pero los géneros, quiero decir que lo más importante, lo que nos une es esa dimensión creativa, nos une lo sensorial, conectado con lo racional, ¿no? La literatura tiene que ser sentipensante, ¿no? Tiene que darse esa conexión feliz entre lo racional y lo emocional, y el sentir. El sentir, yo creo que es un círculo más amplio que el pensar. Evidentemente no voy a decir ahora que pensar. Recuerdo en una playa hace 2 años así, en Galicia, que había un niño, era en la Costa da Morte, allí en Aro, y estaba un chavalito, pues tendría 9 años o así, y estaba mirando para el mar, en bañador, así en primera. Había muy poca gente, es una playa brava y tal, y él estaba así, mirando para... Él se quedó hipnotizado para el mar. Entonces yo noté que la madre estaba un poco inquieta y empezó a llamarlo, no sé, Ramón, Ramón, y el chaval seguía mirando para el mar. Y decía, pero Ramón, ¿qué fas? Non gallego, ¿qué fas? ¿Qué estás facendo? ¿Qué fas? Y dice, estou mirando, no, estoy pensando. Y le dice a la madre, pensar pensan os burros, ¿no? Toda cabreada, ¿no? Porque de repente se quedó, yo comprendí también a la madre, se quedó preocupada, dice, ¿pero qué hace este chaval pensando, no? Iba para escritor, seguro. Sí. Bueno, pues creo que tiene que ser, efectivamente, está conectar el pensamiento, pero ser sensorial, ¿no? Y cuando digo sensorial, incluso hablo de las palabras materialmente, ¿no? Yo no entiendo de otra forma, cuando escribo, que las palabras tengan tacto, tengan olor, que se muevan, son seres vivos, ¿no? Y precisamente por eso hay que rescatar a las palabras, custodiar el sentido de las palabras, cuidarlas como seres vivos, ¿no? Porque están sometidas, a igual que el resto de la naturaleza, están sometidas a procesos de intoxicación. Eso te iba a preguntar, porque se están casi las palabras, ¿no? Se están como que se amasan un poco como el pan a veces, ¿no? Porque se tienen que hacer, se están perdiendo como las luciérnagas en el campo, ¿no? Las palabras que nos ayudan a avanzar en el camino, ¿no? Totalmente. Para mí es paralelo, hay un paralelismo claro, lo que está ocurriendo con el lenguaje y lo que ocurre con la naturaleza, ¿no? Y vemos cómo hay procesos de sustracción de sentido, bueno, todos estos conceptos en periodismo, lo de la verdad, verdades alternativas, ¿no? Que es la forma de llamarla a la mentira, ya verdades alternativas, ya supone, ¿no? Sí, un poco preocupante. Bastante siniestro, ¿no? Pero se impuso como término. Hoy en día sabéis que, hablando de naturaleza y de lenguaje, uno de los procesos que se está dando en esto de las verdades alternativas, pero que se está dando de forma masiva y con motivo de todas estas conferencias del clima, de las ayudas, subvenciones que se dan para la sostenibilidad y para no cambiar, intentar frenar esa locomotora desbocada, ¿no? Que nos está llevando a esa situación de sobreexplotación, ilimitada, ¿no? De realmente
angustiosa. Y es lo que llaman el greenwashing, ¿no? Que está de moda. Ahora ya hay másters sobre greenwashing y tal, que es lavado ecológico, ¿no? Lavado ecológico, lavado pintar de verde, ¿no? Diríamos, incluso más específicamente técnicamente, como hay lo que se llaman datos de sostenibilidad, pues ya se habla también, digamos que ya hay expertos y mecanismos y empresas y mucho marketing, muchos medios de comunicación que caen en esta dinámica de lavado ecológico que a través de lo que llaman grados de sostenibilidad, lavado de grados de sostenibilidad. Bueno, realmente creo que el lenguaje está sometido también a calentamiento global, a intoxicación, a polución, a sustracción de sentido, lo vemos con la cantidad de eufemismos, ¿no? Bueno, algo tan sencillo, pensemos como hace algún tiempo cuando se hablaba de la palabra reforma, hay que reformar, ¿no? Era una palabra propia de los regeneracionistas, de los librepensadores, ¿no? de los movimientos de cambio. Se decía, las reformas tenían una connotación muy positiva, ¿no? Hoy cuando te dicen, vamos a reformar, nos metemos debajo de la mesa, ¿no? Porque dice, normalmente significa que en vez de trabajar 8 horas, vamos a trabajar, como dice un amigo mío, media jornada, 12 horas, ¿no? Es decir, las reformas, cómo se van produciendo esta fabricación de eufemismos, que por eso es tan importante la literatura, porque es el trabajo de custodia del sentido de las palabras, de buscar por lo menos el acento de la verdad. La verdad ya sabemos que a veces tiene muchos matices, pero sí que detectamos en la literatura, en la verdadera literatura, hay algo que, digamos, una forma de detectarla es ese acento de la verdad, ¿no? Incluso ver lo que no está bien visto ver, ¿no? Nos ayuda a ello la literatura, ¿no? Fundamental, ¿no? Porque yo creo que pensamos a veces en la literatura en términos de armonía, bueno, a ver si este libro, un poco como manuales de autoayuda, ¿no? Y efectivamente yo creo que al final tienen un efecto benéfico, porque, como decía Kafka, un libro que muerde, el libro tiene que morder, el libro tiene que desequilibrar. Y Rodolfo Walsh, también me gustaba mucho una historia que leí, ¿no? de el autor bueno, entre otros libros, de Operación en Argentina, Operación Masacre, ¿no? Y bueno, decía él, es que escribir es luchar contra la propia estupidez, ¿no? Y creo que efectivamente eso de ver lo que no está bien visto, ¿no? Y lo que no está bien visto es porque está tapado, porque está oculto intencionadamente, o porque está escondido por miedo, por lo que sea, o también no está bien visto porque incomoda, porque produce, digamos, un desequilibrio, porque no gusta, porque molesta, porque es una transgresión, ¿no? Y eso es parte de, yo creo que la mirada literaria, la mirada periodística también. Eso te iba a decir, ¿no? El periodismo es eso, ¿no? Es ver lo que se incomoda, pero el periodismo ha dejado de ser una verdad incómoda, ¿no? Bueno, el partido conformista tiene bastante poder, ¿no? En el periodismo, diríamos, ¿no? El periodismo vive una crisis de crisis, ¿no? Como otras cosas, pero bueno, creo que se notan especialmente en el periodismo porque tiene un factor, esa crisis, que tiene que ver con la propia estima del oficio, ¿no? Yo fui viviendo diferentes épocas y percibes esto, ¿no? Bueno, cuando decía Kapuscinski, este no es un oficio para cínicos. Y ahora empiezas a pensar, bueno, pues no será un oficio para cínicos, pero hay muchos cínicos que mandan en el periodismo, ¿no? Y esto también yo creo que hay que darle un poco la vuelta y pensarlo, digamos, en término también constructivo, digamos,
en el sentido, o abrir, ¿no?, una vía de esperanza, en el sentido de que también hay tanto dominio sobre, tanto intento de control, tanta manipulación con esto que decíamos de la verdad alternativa, tanta cháchara, ¿no? Porque la cháchara también es una forma de contaminación. Esto que se decía en Glasgow del bla, 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 ¿no?, frente a los discursos. Se hacen grandes discursos y hay que tener miedo de las palabras grandilocuentes, ¿no? Sería mejor que hablaran de cosas más pequeñas, más concretas, ¿no? Pero cuando se hacen estos grandes discursos, al final no dejan de ser cháchara, ¿no? Y la cháchara ya sabemos que es lo banal, lo superficial, y lo que al final queda como una montaña de residuos retóricos, ¿no? Entonces, el periodismo, yo creo que pasa esto también porque se le controla tanto, porque se sabe de la importancia y de la necesidad. Es un bien común la información, sobre todo la información básica, aquello que se trata de ocultar, ¿no? Es tan necesario como el agua, como el pan, ¿no? Y como... sí, es un bien básico, y creo que por eso también está tan sometido a control, a manipulación. Hay ese tratamiento tan precario, ¿no?, de la gente, y después se utiliza mucho, digamos, lo que podríamos llamar el tecnopoder, toda esta, digamos, esta maquinaria, ¿no?, tremenda del mundo tecnológico, de las redes, de las escuchas, de los sistemas de vigilancia, de control. Yo ya llevo 2 años escuchando, y no quiero meterme con ninguna marca en especial hoy, pero eso de Securitas Direct, te levantas por la mañana y dices, pues ya no sé si ir al mercado porque igual cuando vuelva no tengo casa, ¿no? Es una producción de miedo continua, ¿no? Y la producción de miedo tiene que ver mucho con el control de las mentes. Eso es con lo del apagón, que por ejemplo ahora nos están diciendo, ¿no?, va a haber un apagón, compra y tal. Es una producción de miedo social. Producción de miedo. El miedo paraliza. El miedo paraliza. Y yo leía el otro día una entrevista que me impresionó mucho. Lo conocí personalmente, estuve algunas veces con él y me parece una persona muy interesante y muy importante para nosotros, ¿no?, que es Paul Preston, ¿no? Sí. Y el otro día en la entrevista contaba que cuando estaba escribiendo el Holocausto español, a veces llegaba por la noche su compañera, la mujer, y lo encontraba, y allí con la máquina, parece que en ese momento él se refería a la máquina de escribir, y estaba llorando encima de las teclas, ¿no? Y dije yo, bueno, por fin un patriota español, ¿no? Paul Preston, que está llorando por eso que ha pasado, ¿no?, en vez de, ¿no?, de ver, a ver, como de pensar en la producción de odio, ¿no? Y yo creo que que es necesario, ¿no?, cuando se escribe, desde luego es necesario, y cuando se hace periodismo, hay gente que dice que es mejor los ojos, que es mejor no llorar porque te impiden ver, y la cámara sale desenfocada o no sé qué, pero creo que, se llora por dentro también, y es necesario también como, digamos, arma defensiva la ironía, el humor, ¿no? Yo decía Pavese, y creo que con toda la razón, que la ironía es el instrumento literario más importante, contemporáneo, ¿no? En otro tiempo pues pudo ser el sermum sublimis, lo sagrado y otras formas, ¿no? Digamos, otras miradas, pero la ironía es un fundamento, es una herramienta extraordinaria, sobre todo contra este tecnopoder. Hay el síndrome, hablamos de miedo, el síndrome posiblemente más extendido hoy día, que todos tenemos nuestros cacharros, ¿no? Y evidentemente sabemos que no vamos ahora a satanizar la tecnología, sería de tontos, es decir, hay utilidades y ayuda a muchísimas cosas, empezando por tratamientos para la salud, etcétera, pero, digamos, el problema que hay es la adicción, ¿no? Y la adicción, y hay un síndrome del que se habla, eso como el gran miedo contemporáneo, que, el término inglés es fear of missing out,
¿no? El miedo a perderse algo, a quedarse fuera, a no estar a la última, ¿no? Y es realmente algo obsesivo, por eso viene este picoteo continuo, ¿no? Porque la gente tiene miedo dice, es que no sabes lo que pasó con, yo qué sé, no voy a citar a nadie. ¿Eso crees que también ocurre, en cierto modo, en el mundo del periodismo, que está dominado por esa inmediatez de estar a la última, de lo último que sucede, y se ha perdido algo que tú hablabas en este libro, El periodismo es un cuento, se ha perdido no solamente ya la capacidad de contar, sino la cultura dentro del periodismo, no el periodismo cultural, sino la cultura del periodista, ¿no? ¿O no? Creo que tiene que ver mucho con el tiempo y con lo que llamaríamos el foco de atención, ¿no? Porque efectivamente la situación también de trabajo en precario, ¿no? Ha ido asociada a un deterioro que después, a efectos en muchos casos, la gente está ganando más dinero que nunca, los que ganan dinero. Y bueno, tanto en la prensa, en el mundo informativo convencional y en las cadenas de televisión, como en todas estas, sabemos que hoy en día las grandes empresas, el tecnopoder, que está incluso por encima de los gobiernos, son las principales fuentes de financiación que están utilizando, son formas de utilizar el periodismo, ¿no? Bueno, ya sabéis, Facebook, Google, de todas estas empresas, ¿no? Y gana más que nunca, quiero decir, son emporios realmente de gran negocio. Pero la gente que sale a la calle, ¿no? Ese periodismo que es efectivamente donde encuentras lo que no está bien visto, ¿no? Porque al final, ¿dónde salta, digamos, la liebre, ¿no? Te decía tu madre, búscate un oficio que no metas los pies en agua, ¿no? Que no te mojes, ¿no? Ella me dijo, tengo un oficio que no te mojes, ¿no? Sí, mi madre, claro, cuando hablamos de... Por eso es tan importante la escucha, ¿no? Porque cuando hablamos de eso, de los escuchas, de los que tenían atención para escuchar al mar, lo que dice el mar, cómo habla la naturaleza, porque la naturaleza sabemos que habla, nos están contando hasta la... no, cualquier hasta la piedra, una piedra te puede estar contando una historia, ¿no? Y por eso es tan importante la escucha, ¿no? Y de mi madre, a veces cuando me quedo un poco bloqueado, digo, ¿qué diría mi madre o mi padre sobre esto? O mis abuelos, o gente que conocí, ¿no? Y porque, yo qué sé, ¿qué diría el enterrador de Castro del Viña, uno de los barrios donde viví, que era parroquia, y que como no le moría nadie, o moría muy poca gente, el hombre abría la puerta de la taberna todo indignado y dice, pero es que no valéis para nada, ni para morir, ¿no? Todo enojado el tío porque no había trabajo, ¿no? Y mi madre sí, un día porque, bueno, como sabéis, allí en Galicia, aunque dicen que llueve menos, yo la verdad es que no constaté esa realidad científica. Seguimos siendo anfibios y, bueno, y siempre me viene a la memoria cuando estabas en la iglesia y escuchando allí una humedad que empezaba en la piedra, las losas, ¿no?, de la iglesia, notabas ya minuto a minuto cómo iba subiendo, ¿no? Y te ibas petrificando igual que las esculturas románicas que había allí, ¿no? Y acabas formando parte de la historia. Entonces el cura decía aquello de, bueno, y llovió durante 40 días, durante el día y la noche durante 40 días, y la gente se miraba y decía, eso es un diluvio, ¿no? Pues vaya, nosotros que llevábamos desde octubre y era mayo y seguía lloviendo, y dice, pues mira tú la Biblia. Bueno, es que se quedó ahí muy... la escribió un gallego. Se quedó muy corta, ¿no? Pero bueno, y hablando de esto del tiempo, de la intemperie histórica y de la intemperie meteorológica, que iban muy unidas también a veces, recuerdo que mi padre trabajaba en la construcción, entonces no había, cuando llovía mucho no podías subir al andamio, no había paro, digamos, ¿no? Te ibas para casa hasta que pudieras trabajar, y claro, la situación se volvía bastante angustiosa. Estaba el hombre enjaulado de allí y de vez en cuando miraba por la ventana, ¿no? Hacia afuera seguía lloviendo y decía, ¿quién me diera 15 días en la cárcel? Le salía esto así. Sí.
nosotros allí haciendo los deberes, ¿no? Los niños y mi hermana y tal. Y mi madre, que estaba calcetando, miraba hacia él y le decía, y a mí 15 días en el hospital. Era un contrapunto. Entonces nosotros decimos, el futuro está duro, ¿no? Pero era una forma de, te das cuenta después, de combatir con ironía eso, ¿no? Y mi madre, uno de esos días, que claro, que venían con la ropa empapada, no había dónde secarla, y había una cocina de estas económicas, bilbaína, ¿no? Y entonces se ponían unas cuerdas allí, pero no daba secado, la ropa del trabajo, que viene todo con barro, con lama, decimos allí, y todo eso. Y un día se da la vuelta hacia, yo estaba allí, siempre estábamos haciendo deberes, y se me queda mirando y dice, búscate un trabajo donde no te mojes. Y te hiciste periodista, o sea. Y yo, todo contento, pensando que el periodismo era ese trabajo, hasta que te das cuenta que te acabas empapado como de arriba abajo, vamos. Estás hablando historias de una cultura que es la tuya, la cultura gallega, que también está muy trenzada por algo que también hermana Galicia con Andalucía, que es la emigración. Y en ese sentido yo quería preguntarte, ¿el escritor es un emigrante en cierto modo? El escritor es un emigrante, sí, muy bien. Y la escritura es una emigración, ¿no? Es una forma de transmigración, también podemos decir, porque se mueven también las almas, digamos, ¿no? Y la memoria. Y claro que sí, que pasas de... tienes que abrir... tienes que tener todos los sentidos despiertos, pero es un viaje campo a través, un viaje lleno de incertidumbre, un viaje que a veces busca... va del afecto a la dificultad, al desafecto, ¿no? Quiero decir que podríamos hacer, yo creo que, un paralelismo muy similar de la migración, de la migración de las personas y también de la migración de los animales, ¿no? De las aves. Es impresionante y de insectos como las mariposas, como las libélulas, ¿no? Y dices, estos seres tan frágiles, ¿cómo es posible que recorran miles de kilómetros, ¿no? Y van buscando siempre lo mejor, que es algo que no se entiende a veces. No se entiende que la maleta del emigrante gallego, andaluz, es la misma maleta del emigrante que llega de otros países, de África, de América, como nosotros fuimos allí, ¿no? Mi padre fue emigrante en Venezuela y le dijeron, él era, ya conté antes, era albañil, también los fines de semana tocaba saxofón y para ganarse un suplemento, pero como decía él, de la música solo puedes vivir como los gorriones en el verano, ¿no? Después ya... Hay un bonito cuento en uno de tus libros sobre la historia esa de la música y tu padre. Del músico que va de bar. Y entonces él fue a Venezuela y le dijeron, porque ahora cuando te encuentras gente que decía, pero nosotros, a mí me lo dicen muchas veces, y dices, bueno, contesto o ya me callo, ¿no? Porque nosotros íbamos con papeles. Y entonces yo me acuerdo de mi padre, claro. Y mi padre, aparte de ir con un préstamo que le dieron y de tal para poder pagarse él, yo tenía 4 meses dentro del vientre de mi madre y allá se fue a Venezuela y le dijeron, tú cuando llegues a la frontera dices que vas de turista. Y yo no me imagino a mi padre de turista porque nunca fue turista a ninguna parte, ¿no? Es más, fue una vez porque mi madre quería y tal, un viaje de estos del Inserso. Y dijo que no volvía porque iba gente con bermudas. Mi padre era así, era un hombre, yo creo que muy progresista, muy abierto, pero después tenía unas fijaciones y vio a 2 tipos mayores que él con bermudas y dijo que ya no volvía en el autobús. ¿Por qué no vas? Porque van con pantalones cortos allí, decía, no sé qué y tal. Bueno, estábamos en Venezuela, ¿no? Entonces le dicen, tú vas de turista y profesión ingeniero de obras públicas. Y llegó allí a aduana y efectivamente turista y de profesión ingeniero de obras públicas, muy orgulloso.
lo dijo. Y después dijo él, y porque es, un albañil no es un ingeniero de obras públicas. Así que no le costó trabajo ninguno. Sí. Pero así entró en Venezuela, ¿no? Así trabajó. Bueno. Ahora que hablamos de ese paralelismo de la migración con la literatura, con el lenguaje, porque en cierto modo, al igual que el inmigrante, ¿no? Uno parte de una memoria, busca otro lugar, otra patria, otro destino, ¿no? Va y vuelve, ¿no? O no vuelve nunca al lugar de la memoria. Y tú has hablado de las aves, un poco de la naturaleza. Cuando estuvimos confinados, vimos un poco cómo el ritmo, ¿no? O las autopistas de la migración de la naturaleza volvían a su sentido, a su propia temporalidad. No hicimos ningún caso enseguida que volvimos. Ahora tenemos un volcán en Las Palmas. En cierto modo nos está diciendo la naturaleza, con ese Mayday que hay en Zona a Defender, que tenemos que migrar en el concepto de vida, en el concepto de ciudad, en el concepto de habitabilidad. Claramente, ¿no? Hay un cuadro universal, ¿no? Que es El grito de Edvard Munch. Y si nos fijamos en ese cuadro, bueno, que tiene esa figura humana distorsionada, el grito, ¿no? De dolor, de angustia. Pero si nos fijamos bien, es como ocurre en la pintura de Van Gogh y muchos otros autores. Pero ese cuadro, todo también detrás parece gritar, ¿no? Y creo que es lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que pasa es que hay que poner el oído, ¿no? Ascoita, de nuevo. Ascoita, ¿no? De lo que está pasando. Vemos signos por todas partes. Nos los están diciendo. Es muy interesante ver cómo transmiten información, por ejemplo, los seres más menudos, ¿no? Las ranas de San Antón, los grillos, las luciérnagas. Hablabas antes de las luciérnagas. Fíjate que ya a finales de los años 70 o a mediados de los años 70 publicó Pier Paolo Pasolini publicó un artículo en Italia que era la extinción de las luciérnagas. Claro, el proceso de industrialización, de agroindustria y por tanto de química, de todos los herbicidas, pesticidas, ese bombardeo. Hay una guerra, por eso hablo de guerra contra la naturaleza, bombardeo, digamos, ilimitado, incontrolado, como estamos viendo con lo que pasó con Monsanto y todas estas industrias, ¿no? Y en gran parte de la tierra está envenenada. Bueno, estas empresas fueron las que hacían el agente naranja para desfoliar Vietnam y para utilizar como armas químicas, ¿no? Bueno, estos seres menudos, Pasolini ya escribió lo que estaba pasando en ese momento en el norte de Italia, ¿no? La desaparición de las luciérnagas. Yo he vivido la desaparición de las luciérnagas. Es algo tremendo. Hay un concepto en biología que es estándares base cambiantes. Estándares base cambiantes, es decir, que nosotros vemos el mundo que hemos vivido, por ejemplo, de niños, que era muy habitual ver lo que llamamos un carreiro de vagalumes. Vagalumes es una de las palabras en gallego para luciérnaga. Por cierto, es la palabra que tiene más sinónimos, o es el que tiene más nombres, más de 100, ¿no? Algo significará, ¿no? Y de niño veías por la noche en los muros ovalados, les llamamos, y veías ese carreiro, ¿no? Decía Juan Rulfo que con una luciérnaga en la palma de la mano podrías atravesar toda la noche, y es verdad, con salud. Bueno, ahora yo intento con una nieta que tengo, con niños, o ir a ver las luciérnagas, ¿no? Y es, bueno, cuando encuentras una es como un acontecimiento, un tesoro, un milagro, ¿no? Pero lo mismo ocurre con los saltones, saltamontes, con los grillos que tú decías. Grillos, lo de las ranas, claro, que es el primer aviso, porque está desecando, se están desapareciendo las lagunas, están desapareciendo los manantiales, ¿no? Entonces son seres que te están hablando, te están transmitiendo información científica, poética, de todo tipo, ¿no? Y
y creo que hay que... no se puede hoy hacer literatura y hacer poesía de una forma, digamos, contemplativa, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar de la belleza, evidentemente, siempre, ¿no? Pero también saber el dolor que hay detrás, ¿no? Y que esos seres están sufriendo. Yo creo que hay que abrir el concepto del dolor completamente, ¿no? Esa especie de patrimonio, ¿no? que nos permite fríamente diseccionar ranas y etcétera. A veces, no sé, puede, en caso de extrema urgencia puede ser necesario hacer algo de esto, pero después, ¿cómo no pensar que todos los seres sufren? ¿Por qué los... vamos a ver, los animales, salvo las mascotas, ¿no? Los que conviven con nosotros, pero el ser humano no interesa para nada a los animales. Yo creo que nos debíamos hacer esa pregunta, porque lo primero que hacen es escapar, no tienen ningún interés en conocernos, en saber, a ver qué cuenta ¿no? A ver qué dice, ¿no? Bueno, hay los cuentos de Cunqueiro en que un caballo habla de política internacional con un paisano y tal, ¿no? Pero en realidad yo creo que los caballos no tienen ningún interés en hablar de política internacional con nosotros, ¿no? Nombrar a Cunqueiro, uno de los grandes escritores gallegos con Wenceslao Fernández Flores, que están injustamente olvidados. Has dicho que la poesía no puede ser contemplativa, y yo quería preguntarte, con ese viaje por los géneros, si el periodismo en cierto modo es la toma de realidad de la literatura, ¿la poesía es el último acto de rebeldía de la literatura o el primer acto de rebeldía? Porque nos rebelamos contra lo que sentimos, nos rebelamos contra la pérdida o el desamor, el dolor, la muerte, ¿no? Pregunta. Sí, yo creo que es el primer grito, puede ser el primer canto de amor también, digamos que habla desde la zona secreta, desde nuestra zona secreta, ¿no? Digamos que cuando escribimos narrativa y todo eso, evidentemente buscamos eso, pero merodeamos más, ¿no? Merodeamos porque también estamos buscando, como diría Flaubert, el matiz, ¿no? Pero la poesía, con toda su diversidad, evidentemente, pero tiene esa condición como de primer lenguaje. Es el primer lenguaje. Al principio. No, es también el cántico, es la pena también, ¿no? Yo creo que el origen de la poesía está ahí, está el dolor ante la muerte, ante la pérdida, también el amor, ¿no? La fiesta, eso que llamamos folclore. Yo creo que tenía razón quien decía que, bueno, los pueblos pobres tienen folclore y los pueblos ricos tienen cultura, ¿no? Creo que eso que llamamos folclore son, evidentemente, no estoy hablando de colocar en un museo etnográfico e identificarlo con la cultura. Tiene que estar viva. Esa es información, un museo etnográfico, y es interesante y es importante, evidentemente. Pero quiero decir, cuando hablo de poesía, ¿no? De expresión, tiene que haber, tiene que correr por las venas, tiene que haber convulsión, ¿no? Y tiene que haber lo que podríamos llamar la lógica del asombro. Tiene que saltar lo desconocido ahí, ¿no? Tiene que ser como una nueva planta que antes no había, aunque exprese todos esos sentimientos que son nuestra arquitectura, ¿no? Nuestra anatomía, pero sí que yo creo, antes apunté un poco eso, no puede haber literatura que no sea poética, porque eso, la poesía no son rimas, formatos y tal. Sí, eso varía según las épocas, pero la esencia de la poesía yo creo que es otra, que es la profundidad, se mide en sonda de profundidad, ¿no?
Dices que se miden sondas de profundidad y que sería, en cierto modo, has dicho, la lógica del asombro. El cuento, que es uno de tus géneros donde siempre ha sido muy celebrado y que tus lectores echamos de menos, porque hace tiempo que no te prodigan un libro de cuentos, sería el género de la frontera porque está entre la poesía, la novela y la oralidad de la fábula, esta oralidad de la que viene, cuando hablabas tú antes de Cunqueiro o de Fernando Flores, el mundo galego. Sí, estaba buscando porque tengo un cuento que acaba de salir, te lo iba a pasar. Luego me lo das. A Nena Lectora. Lo que pasa es que se publicó por ahora. Me lo has dado antes. Acaba de Sí, salir. lo tengo en la mochila. Sí. Y no, Cuéntalo al público, publico relatos. Lo que pasa es que como libro es verdad que hace algún tiempo, pero sí salió un relato que bueno, que cuando tienes esa sensación de que te pasa algo, ¿no? Que te remueve dentro y tal, y es un relato que apareció en un libro que publicó Comisiones Obreras que llama Conciencia de Clase, pero que son cuentos. Y estaba también Benjamín Prado, Elvira Lindo, bueno, nos pidieron cuentos y ahí también publiqué un relato que se llama El Aprendiz. Es verdad que me ha regalado un cuento ilustrado muy bonito que tiene que ver un poco con la tradición andaluza de las mujeres que le leían a las cigarreras mientras trabajaban. La Nena Lectora, Niña Lectora, es la historia de la familia del grupo. El padre es trapero, la madre trabajaba, estamos hablando de principios del siglo XX, antes de la Semana Trágica, y la madre trabajaba en una fábrica de fósforos, que allí hay una palabra muy bonita en gallego para decir las mujeres que hacían fósforos, que es misteiras, ¿no? Porque eran las que hacían mistos, el fósforo en gallego es mistos, ¿no? Entonces eran las misteiras. Y bueno, en una ciudad en esa época de menos de 50.000 habitantes, que 5.000 mujeres trabajaran de cigarreras, que habían protagonizado las primeras huelgas femeninas importantes en Europa, ¿no? Una en 1830 y pico, que tiraron las máquinas al mar, fue un movimiento ahí. Y eran mujeres, como decíamos allí, bravas, ¿no? Pero que realmente fueron la base de una ciudad que fue también llamada Rosa de Fuego del Atlántico, que tenía una vida asociativa, cultural. En cada barrio había un ateneo libertario. Bueno, se cuenta en los libros Ardemal toda esta historia que después quedó absolutamente aplastada y amputada, ¿no? Hay una cosa muy interesante que habrán visto, que estaréis escuchando, y es que cuando uno habla o escucha hablar a Manuel Rivas, él indistintamente, según lo que va a decir, mestiza o hace puentes entre el castellano y su lengua materna, que es el gallego. Yo creo que es un ejemplo de que las lenguas, yo creo que poca gente, quizás Joan Margarit también hacía un poco como tú, el poeta Joan Margarit, un ejemplo de que las lenguas en el fondo lo que quieren es abrazarse y no chocar, como parece que a veces nos insisten, ¿no?, desde la política. Total, es que yo creo que de las cosas más tristes es que se utilicen las lenguas para guerras, ¿no? Y confrontación, porque las lenguas no pesan, ¿no? Las lenguas son parte de para mí son como los ríos, como los bosques, es parte de la diversidad. No hay tantas lenguas en el mundo, porque a veces se dice, es que la lengua... Yo creo que había que darle la vuelta, ¿no?, al mito este de Babel. No hay tantas lenguas en el mundo y cada vez hay menos. Y vemos que cada año se van extinguiendo como especies naturales, como bosques, como selvas y todo. La lengua además es algo que una lengua lleva a otra. Quiero decirte que, bueno, lo experimentas y yo también lo he vivido a mi manera, ¿no? Aunque mi experiencia aprendiendo gallego es una experiencia de transmisión oral. Yo nunca en la escuela estudié el gallego, al contrario, en la primera escuela que teníamos, digamos que el gallego era un lastre, ni siquiera era dialecto, era hablar mal, ¿no? Entonces, el maestro había un maestro que era
un castillo, un hombre inmenso, y por lo tanto era, digamos que la autoridad no necesitaba demostrarla, ¿no? Desde su inmensidad, ¿no? Y tenía el pelo blanco y nosotros le llamamos, entre nosotros, muy en voz baja, caballo blanco, ¿no? Porque de vez en cuando daba unas coces, ¿no? Unas patadas. Bueno, abreviando, en esa escuela, una de las cosas que yo lo cuento ahora y me dicen, pero ¿cómo es posible eso? Es un cuento, es un cuento. Yo ya lo vivo como un cuento, ¿no? Porque digamos, la entrada en el colegio era una especie de ejercicios de logopedia, era como el hombre no habría oído hablar nunca de Freinet, pero era una pedagogía avanzadísima, solo que no para aprender más, sino para desaprender, ¿no? Porque lo que se trataba era de desaprender el gallego, ¿no? Sí. que traíamos de casa. Entonces teníamos que decir frases como: los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Como podéis comprobar, tuvo un éxito absoluto el maestro, es decir, funcionaba y de tal, ¿no? Pero claro, costaba trabajo, ¿no? Porque yo hice un poema que se titula Fonema sobre este episodio escolar, que más seguro que se entiende bien, ¿no? Porque dice, a ver si lo recuerdo: do máis aló do fondo dun profundo e misterioso fol saían nos sons que debíamos matar. O mestre dicía, repitan: los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena de trigo. Pero Lolo Dorrito, meu amigo, dicía que os pájaros de Guadalajara tiñen a garganta chea de jorsa, chea de... E o mestre dáballe un pau. A min costoume moito traballo dicir sin respirar que había plantas monocotiledóneas. Eso se merece un aplauso. Pero bueno, seguía con historias. Y nada, que quiero decir que las lenguas lo que quieren, yo creo que lo tenemos claro, toda la gente, ¿no? Cuando, al margen de esa instrumentalización y de esas guerras, las lenguas lo que quieren es tocarse. De verdad, ¿no? Sí. Tocarse, besarse y transmitir, ¿no? Y compartir, ¿no? Te ha dicho... por eso el mejor método para aprender una lengua siempre es enamorarse. Claro, exactamente, es verdad, siempre se dice, ¿no? Te ha dicho que te enseñaban en la escuela lo de que los pájaros de Guadalajara llevan trigo en la garganta, los de Galicia llevan tormentas y espuma. Tú hablas mucho de Costa da Morte, que es un territorio más que un paisaje con todo lo que conlleva de drama. Y yo quería preguntarte en ese sentido, Manuel, ¿qué se aprende de los naufragios? ¿O de los naufragios se aprende? Sí, ¿no? Se aprende. Vivimos, efectivamente hay naufragios y naufragios en que te quedas, ¿no? Pero bueno, yo aún hoy leí una historia de lo que llamábamos el patriarca de las letras galegas. Pues bueno, tenía más de 90 años el hombre, era un sabio, un auténtico sabio, Otero Pedrayo. Fue un pionero además en amor por la naturaleza. Siempre decía, cuando desecaron la laguna de Antela, que era la mayor laguna de la península, y de aves de migración de aves, hicieron una barbaridad allí, y decía él, por favor, claro, no se podía hablar en aquella época, estamos hablando de principios de los 60, finales de los 50, decía él, por favor, delante del gobernador civil, tengan cuidado con la maquinaria pesada. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la maquinaria pesada, ¿no? Y entonces... Los naufragios... Evidentemente hay naufragios que se pierde la vida y se queda la memoria, ¿no? Pero se aprende. Pero siendo un país de náufragos, ¿no? Yo creo que somos un país de migrantes. Hay formas de definir la identidad. Y a mí hay veces la identidad que se habla en términos, digamos, gloriosos, de victorias, de tal.
A mí me gusta más definir la identidad de otra forma, ¿no? Una identidad de campesinos, de una identidad de lavanderas, una identidad de migrantes, una identidad de náufragos, una identidad de exiliados, ¿no? También esa es identidad, ¿no? Fundamental, ¿no? Y que compartimos, se comparte en España, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los naufragios también, sabes que hay que zafar del temporal. A veces zafas y a veces no, pero la vida es una sucesión también de temporales, ¿no? Y de momentos de calma, de momentos de paraísos, de momentos, pero es un caer y levantarse. Y yo creo que un problema que tenemos en la educación en general, pero en la forma también de vida, es que huimos del fracaso, ¿no? Evidentemente hay que huir del fracaso, pero también se aprende, habría que enseñar el arte de fracasar, porque el arte de fracasar significa caer y levantarse, y que la historia de la humanidad está hecha de caídas y de resistencias. Eso, resistencia, sí. Resistencia. Más que resistencia, resistir, claro, resistir. Que es lo que deberíamos de aprender también ahora. Efectivamente. Para mí, hablamos siempre como referencias de otros escritores, escritoras, ¿no? Cuando hablamos de literatura, a mí me gusta mucho hablar de Charlot, de Chaplin, ¿no? Porque me parece un personaje, aparte de hacer poesía a veces sin palabras, ¿no? Pero es un personaje, esa figura del vagabundo, ¿no? Que parece que no sabe dónde va, pero sí que sabe dónde va, que va abriendo su propio camino. La literatura es andar campo a través, es andar como el vagabundo, porque Charlot, como otros vagabundos, pero Charlot, el andar de Charlot, si os fijáis, es que va pisando al mismo tiempo en los dos pies, es un andar simultáneo. El andar de la literatura, el andar de la poesía es igual. En los libros aparece eso, rectilíneo, pero todos sabemos que está lleno de curvas, de espirales, de vuelta atrás, de caídas, de dificultades, de cimas, de orillas. Lo más importante del libro es la orilla. La orilla. Esta orilla, digamos, porque una orilla te lleva a otra orilla. Es el lugar, la orilla es el lugar de la creación, como el acantilado, porque puedes, digamos, dar un salto, ir hacia otro lado, y la línea del horizonte es la que cose lo visible y lo invisible, ¿no? Por eso es tan importante, digamos, la literatura tiene que ser excéntrica, se habla a veces periférica, lo que sea, pero no lo digo en el sentido geográfico político, lo digo en el sentido de que es el lenguaje que no quiere dominar. Puede expresar los mecanismos de dominación, puede haber personajes tiranos, personajes libertarios, puede haber de todo, ¿no? Pero detectamos que en un libro hay literatura porque no quiere dominarnos, no quiere transmitirnos un sermón, una doctrina, un dogma. Es justamente la literatura nació contra todo eso, ¿no? Es otra boca, otra vía, y que por eso es tan necesaria, ¿no? Ahora que has dicho de que el horizonte cose la línea de lo invisible y lo visible, tú sabes que, porque es público, no es ningún secreto, que yo estoy en contra de un rascacielos que se quiere hacer aquí en la bahía, ¿no? Que sería como una especie de ruptura entre ese horizonte que cose lo invisible y lo invisible, y que me hizo pensar mucho en eso, el origen de Zona a Defender, que es la defensa que hacen en Lyon, ¿no? De una humedad, y cómo David consigue vencer a Goliat. ¿Nos falta combate verde o combate de emergencia, zonas a defender? ¿Nos dejamos llevar por los cantos de sirena del progreso, del dinero, del empleo, del turismo, de la fama, que todo eso conlleva? Bueno, yo creo que eso, mirar para otro lado, caer en la indiferencia y el conformismo. Hay gente que piensa que con eso soluciona sus problemas.
Y realmente lo que se está creando es un problema, asimismo, un gran problema, ¿no? Pasar por el mundo, digamos, sin hacerse notar, ¿no? Como una sombra, pues realmente no sé qué interés puede tener eso, ¿no? Pero yo creo que a veces no tenemos instrumentos, no tenemos fuerza. La mayor fuerza siempre es la unión de la gente por una causa justa, la ayuda mutua, ¿no? El apoyo, pero a veces no tenemos. Pero decía Primo Levi, decía, oye, pero nos queda una última facultad irrenunciable, que es no dar nuestro consentimiento. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? El no vender la conciencia nunca, ¿no? Y decir lo que se piensa. Y en este caso, yo creo que el gigantismo, ya le pasó la hora al gigantismo, ¿no? Ya vemos a dónde ha llevado ese gigantismo y si ponemos en la balanza el horizonte, como dices tú, por algo que puede construirse de otra forma y de una forma, digamos, a una escala, que es lo que estamos buscando. Estamos hablando siempre, ¿no?, que la arquitectura ya tiene que tener otra escala, ¿no?, y otra humanidad. ¿Por qué no? Quiero decir, ¿dónde está la historia? Se vive en Coruña vivimos un proceso no tan descomunal, tan gigante, aunque había un proyecto de hacer un rascacielos que le encargaron a Bofill, fueron con un helicóptero por allí el entonces alcalde y Bofill y ya dijeron aquí y tal, y al principio estaba todo el mundo, ¡buah!, van a hacer un rascacielos, hasta que empezó la gente a decir, ¿pero para qué queremos un rascacielos en el puerto? No, si se ve allí el Seixo Branco, la Torre de Hércules, ¿hay algo más bonito que la Torre de Hércules? ¿Qué vas a competir con la Torre de Hércules? Aquí tenemos la farola, claro. No, vas a competir. Pero hicieron, al final había que hacer algo, porque habría otras historias, como sabemos, y entonces hicieron un mamotreto, que tiraron un edificio de aduanas de donde marchaban los emigrantes, que era magnífico, sencillo, que ahora todo el mundo echa de menos porque empezó a ver, era un lugar de exposiciones magnífico, y de un día para el otro no avisaron. En una noche llegaron las excavadoras, la maquinaria pesada y fuera. Y entonces hicieron lo que llaman palesco, que es un mamotreto tremendo que no deja ver el mar. Es decir, fue alejando. Cada vez está más lejos el mar. Y dentro de poco vamos a tener que ir a la punta del dique para ver el mar, ¿no? Porque van metiendo, ¿no? Bueno, ahora se frenó la historia, pero hubo una época, y hicieron este mamotreto y estaba lleno, porque dijeron, van a venir los transatlánticos, bueno, muchos transatlánticos, muchos cruceros. A mí me recordaba la conversación que tuvieron Franco, Dios le perdone, y el Quiroga Palacios, el cardenal Quiroga Palacios, ¿no?, que le decía el cardenal Quiroga Palacios, generalísimo, hay que hacer un aeropuerto más grande. ¿Por qué? Porque van a venir muchos peregrinos. Y el otro cazurro le contestó, ¿y si no vienen? ¿No? Bueno, pues aquí teníamos aquí eso, iban a venir muchos cruceros, iba a llenar todo aquello y tal, y hicieron ese mamotreto lleno de franquicias, todas las marcas internacionales y tal. Bueno, lo único que funciona ahora es una discoteca a la que yo nunca entraría, por cierto, pero bueno, en el Alto quedó esa discoteca, está todo cerrado, lo único que se ve son ratas, y no puedes ver el mar, eso sí que se mantiene, ¿no? Y bueno, ¿para qué? ¿No? Nadie se hace responsable de esa historia, ¿sabes? Era una cosa que, además, cuando yo era niño, lo que llevaba al puerto se llamaba Obras del Puerto. Jugábamos al fútbol por allí, había más barcos que nunca, había grúas por todas partes, los de las grúas nos saludaban, no sé qué, caía el balón y tal. Llegó un día en que le pusieron de nombre Autoridad Portuaria. Y la importancia de las palabras, cambió todo. Cerraron el puerto, empezaron a
hacer proyectos de privatización, de no sé qué, de tal y cual. Y creo que es un proceso que esa privatización del mar, en el fondo, y de la costa, ¿no? que es un proceso que se está dando generalizado, ¿no? Y pasa como tantas otras cosas. Lo que era público, dicen, es el gran negocio. ¿Qué mayor negocio puede ser el agua? ¿Qué mayor negocio la salud? ¿Qué mayor negocio la educación? Aquello que necesitamos realmente, ¿no? Ahora que hice lo de la educación, antes de pasarle la pregunta al público, que seguro quieren preguntarte muchas cosas y que luego terminemos con una cosa que te voy a pedir que quiero que hagas y que sé que la vas a hacer gustosamente. ¿Se ha perdido la pasión de educar? Bueno, hablas con gente. Yo tengo la suerte de ir bastante a centros escolares, ¿no? Para charlar, me invitan las bibliotecas y profesoras y tal, y sí que hay lo que podríamos llamar ese síndrome de burnout, de quemado, ¿no? Pero tiene que ver, como en parte también por el periodismo, ¿no? Que ha habido esa pérdida de estima. Yo creo que, bueno, tiene su matiz y todo eso, pero la gente, primero, que trabaja en condiciones cada vez más precarias, aumentan las horas, después ha habido, yo creo que una mala introducción que ha como desanimado, ha deslegitimado de alguna forma el trabajo del profesorado, que es el culto, digamos, la veneración a la tecnología, ¿no? Que ha convertido en muchos casos al profesor, se pasa la mitad del día haciendo informes, haciendo PowerPoint, todo eso, y digo yo, pero qué mejor PowerPoint que una pizarra donde digo yo, bueno, puede estar bien, ya digo, el uso determinado, pero hubo la manía de meter las tabletas, pero si la escuela era el sitio donde no tenía que haber tabletas, bueno, estoy hablando con pasión porque lo vivo así, donde no tenía que haber teléfonos, los hijos de los ricos de Silicon Valley van a escuelas donde no hay ningún cacharro, además tasativamente, es decir, si ya jugarán con el ordenador en casa y con el móvil donde sea y tal, pero la escuela está para que el foco de atención esté en el libro, en la lectura, en la escritura, que hay gente que ya no sabe escribir, ¿no? Va a ser algo arqueológico, pero vamos a ver, si estar una hora delante de un libro, yo ahora cuando consigo estar una hora leyendo, me levanto y voy al espejo y aplaudo. Digo, es un triunfo de la humanidad. Eso es como cuando te encuentra alguien con un periódico debajo del brazo por la calle, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es como, dices, es para pararlo y felicitarlo, ¿no? Lleva usted eso y tal. Ojalá se ponga otra vez de moda. Pero es el tema, y ahí vamos a lo de la economía de la atención, que tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Hay esto, lo que llama Marina Garcés, esta especie de fracking de la atención, que tienes, no puedes estar, ahora cambia, y todo es a base de test, y de no escribas mucho, ¿no? Y ya los chavales ya aprendieron a poner too long, ¿no? Para no seguir leyendo, ¿no? Pero tenía que ser al contrario, es decir, el foco de atención, hay un libro, seguramente lo conoceréis, que trata la civilización del ojo de pez, ¿no? Que hace 2 décadas o 3 décadas, midiendo los focos de atención, por ejemplo, cuando mirábamos un acuario, un pez en un acuario, el ser humano permanecía mirando el pez pues 13 segundos, 15 segundos, mirando el pez. El pez, 8 segundos, se cansaba antes, decía, hala, ahí te quedas. Bueno, pues ahora, el foco de atención, el pez sigue en sus 8 segundos, mira para ti, pero el ser humano está 7, 6 segundos. Mira, ¿esto qué es? Pez. Se va antes que el pez. Otro, mira, tiene más colores, pumba. ¿No? Quiero decir que el tema de la atención, de la economía de la atención, es fundamental, porque sin tiempo de atención no hay profundidad. Es imposible, ¿no? Entonces, caemos en aquello, ¿no?, que se decía de la forma irónica, periodista, es aquel
que sabe, tiene un océano de sabiduría de 1 milímetro de profundidad, ¿no? Y bueno, yo asumo en parte por lo que me toca. Nosotros no tenemos peces aquí, Manuel, hemos tenido gente que ha estado más de 7 segundos mirándonos y que seguro que hay público que quiere hacerte una pregunta aprovechando que te tenemos en Málaga. ¿Quién se lanza? ¿Juan? ¿No? Sí, mira, habéis hablado del naufragio y a mí me ha recordado a un gran periodista y pensador que era Ortega. Ortega hablaba muchas veces de que el pensamiento era como la persona que pierde pie en el mar y no le queda más remedio que bracear, es decir, para salvarse. Es decir, realmente la cultura va invocando a la salvación, realmente lo necesitamos. Pero después hubo una parte de él que a mí me gustaba mucho, tenía cierta gracia, y era que él convocaba a la cultura, convocaba a los pensadores y convocaba a los escritores ante un tribunal de náufragos. ¿Por qué? Pues, evidente, ¿no? Porque necesariamente la cultura, la escritura, el pensamiento, tiene que ser vital, tiene que ir a por los grandes secretos de la existencia y olvidar, bueno, de lo que estamos viviendo hoy día, que es la banalización de la cultura, ¿no? Había otro comentario, perdona, y muy rápido, porque que es el tema de la identidad. A mí me preocupa, y me preocupa mucho, y de hecho he escrito un libro, es decir, que se llama Identidades Complejas. Ha terminado la univocidad. No existen identidades unívocas. Las identidades unívocas, incluso monolíticas, son peligrosas, es decir, son un peligro. Y en eso yo enganchaba con la idea del migrante como auténtico modelo. Es decir, el modelo de personas que pueden entrar en contacto con 2 naciones, 2 lenguas, 2 culturas, y que viven en el margen. Bueno, simplemente... Me ha gustado lo del tribunal de náufragos, ¿no? Sí. Está muy interesante. Sí, sí. Tenemos una pregunta también por allí. Señor, sí. Bueno, yo quería hacer una pregunta, un comentario que trasciende la literatura y, bueno, quiero también decir que me admiro tu obra, la poca que he leído, y me arrepiento de no haber leído más. Espero tener tiempo y ocasión para leerla. Pero mi comentario va sobre Galicia. A ver, Miguel Hernández en su día, cuando definía cada zona de España, dedicó a los gallegos aquello de gallegos de lluvia y calma. Y yo me pregunto cómo Galicia realmente sigue siendo una Galicia de lluvia y calma, porque cada comunidad autónoma, cada nacionalidad es distinta, ¿no? Pero si nos ponemos a comparar, por ejemplo, Cataluña, el País Vasco y Galicia, a mí a estas alturas me sorprende por qué durante tanto tiempo ha gobernado y gobierna la derecha en Galicia. Es decir, al final tenía razón Miguel Hernández. Bueno, es un buen poema y lo de la lluvia es verdad, lo de calma es relativo, ¿no? Es un mundo... Yo hablé antes de la emigración. Efectivamente ha habido emigración en muchas partes de España. La dimensión de la emigración en Galicia no tiene comparación, ¿no? Estamos hablando desde, digamos, que empezó la emigración a gran escala, empezó paralelamente a Irlanda. Lo que pasa es que Irlanda se habla mucho o se conoce porque, bueno, ellos emigraron a Estados Unidos y tienen Hollywood, ¿no? Pero la gran emigración a gran escala en Galicia comenzó en los mismos años que fue por la peste de la patata, 1853, 54, 55. Y fue una migración principalmente a Cuba, donde en muchos casos sustituyeron el trabajo de los esclavos, ¿no? Y de hecho hubo también cimarrones gallegos, gente que escapó a los montes, y es muy interesante todo ese proceso. Era un proceso que había lo que además Rosalía también hace una mención a esto, había lo que llamaban los ganchos, gente que venía, iba por las aldeas, les decía que iban a vivir en un paraíso y al final acababan en barracones ocupando o compartiendo el trabajo de
los esclavos. Bueno, después hay... no puedo alargarme, claro, porque, pero fundamentalmente lo que quería decir es que estamos hablando de más gente fuera de Galicia que en Galicia. Un proceso de migración que además podríamos decir, bueno, porque vino la inmigración a América, como sabéis, una inmigración masiva. La mayor ciudad de Galicia es Buenos Aires, el mayor cementerio de Galicia es el Cristóbal Colón de La Habana, donde hay más gente enterrada, y después viene, la mayor parte de los trabajadores en el Canal de Panamá eran gallegos, porque decían que eran más resistentes, murieron muchísimos allí. Bueno, podríamos contar muchas historias, ¿no?, de estas. Gente, gran parte de la Marina Mercante eran gente de Galicia. Por eso está toda la historia de las viudas de vivos y viudas de muertos, ¿no?, lo que significaba también de traumas y de mantenimiento. La gente que marchaba era la gente joven, la gente rebelde, todos los movimientos, por ejemplo, o muchos movimientos de rebeldía en la Patagonia, en la propia Cuba, en otros países, fueron protagonizados, ¿no?, por gente procedente de Galicia, y la gente que marchaba era la gente joven, la gente rebelde, normal, la gente con energía, y en consecuencia lo que quedaba era un sistema muy, digamos, del propio, muy paleoconservador, vamos a decirlo así, ¿no? Muy dominado por los caciques, muy dominado por la Iglesia, que era la gran señora feudal, y de todas formas hay que decir que cuando se produce la República, hubo muchas luchas de resistencia, lo que explica, por ejemplo, no se entendería, muchas luchas también desde la emigración, porque el primer sistema escolar que se crea en Galicia, que fueron 200 y pico escuelas públicas muy avanzadas, fueron creación de donaciones de los emigrantes. Yo pude ver planos hechos en sábanas de tela, allí en el centro gallego de La Habana, y de tal, cosas que te conmovían totalmente. Y cómo esta gente se asociaba y decía, lo primero que hay que hacer es educación, porque a nosotros lo que nos expulsó fue justamente la falta de escuelas y de tal, ¿no? Bueno, abreviando, hay los primeros periódicos que se crean, por ejemplo, Rosalía, sus libros, el primer libro se publica en La Habana. Cuando llega la República, en Galicia triunfa el movimiento republicano. Las elecciones del Frente Popular ganan toda Galicia, se disputan, hay un cuenteo que se disputa en Ourense. Ourense siempre fue también un mundo con sus cosas, pero bueno, en todo el resto, las grandes ciudades y el conjunto de Galicia gana el Frente Popular. ¿Qué pasó en Galicia? Que, digamos, se entendió que no iba a haber ningún problema, no se armó al pueblo y hubo realmente una cacería humana, no hubo guerra. Fue una cacería humana, una cacería de exterminio, literal, de los que no pudieron escapar, ¿no? Yo hoy tenía pensado hablar aquí, hablando de literatura, de las palabras, de la ecología, de un caso, una persona poco conocido, creo, que era uno de los primeros filólogos de importancia, formado en la escuela con Menéndez Pidal y con Tomás Navarro, el que fue director de la biblioteca, el que salvó, uno de los que salvó el Museo del Prado, que murió en el exilio. Eran muy amigos. Se llama Aníbal Otero, la persona que os hablo. Era muy joven él cuando ponen en marcha el proyecto Atlas Peninsular de Lenguas Ibéricas, ¿no?, que era un proyecto extraordinario para recoger toda la pluralidad lingüística de toda la península. Entonces a él le toca el norte de Portugal, en ese momento, cuando estalla el golpe en el 36. Lo detienen los policías de Salazar,
porque lo detienen porque anda con cuadernos preguntando a la gente. Y entonces van a los cuadernos y, claro, él anotaba con lenguaje fonético, ¿no? Y entonces dicen, hostia, este es un espía. Y claro, no se entiende. Entonces lo pasaron, inmediatamente se lo entregaron a la policía franquista, hubo un proceso de guerra y lo condenaron a muerte, por fonemas. Interviene un canónigo importante de Santiago y conmutan la pena de muerte por cadena perpetua. Esa es una historia de lo que pasó en Galicia, ¿no? Es decir, llegó hasta los fonemas, ¿no? La persecución. No sé, es que no sé si hay tiempo para hacerlo. No sé, porque no sé si hay alguna pregunta más. Una historia política. Sí, pero terminar diciendo que sí hay esta emigración, vino la emigración a Europa, hoy sigue habiendo emigración, gran parte de la juventud, que es además la que estudia, se marcha, es decir, sigue ese proceso de muere más gente de la que nace. Entonces, yo creo que es un factor muy importante, ¿no? De estancamiento, digamos, ¿no? Pero bueno, hubo las grandes ciudades en Galicia, salvo Ourense, están gobernadas por la izquierda. Las 3 diputaciones, salvo la de Ourense, están gobernadas por la izquierda. El problema que hay un problema de desunión de la oposición, de presentar una alternativa creíble. Y bueno, hubo la experiencia de un gobierno progresista, como sabes, después de lo de Nunca Máis. Yo creo que algo tuvo que ver toda esa movilización social inédita y Fraga fue derrotado en las urnas. No marchó él, no se jubiló, perdió las elecciones. Y creo que es un detalle importante y después habría que entrar en muchos matices de politología. Una pregunta breve y si no, me gustaría, Manuel, que terminases. Si yo empezaba diciéndote que eras un poco un poeta del periodismo, un poeta de la narrativa, un poeta del activismo, un poeta de la vida, pues que nos leyeses un poema que en cierto modo yo sé que ilustra o que sintetiza esas naturalezas del lenguaje que eres tú. Bueno, pues te lo agradezco mucho porque yo normalmente voy a actos y a conferencias a ver si tengo oportunidad de leer un poema, ¿no? Entonces, te lo agradezco mucho. No lo sabía. Bueno, pues por ejemplo sí que es un poco... se titula La enigmática organización, ¿no? Y bueno, está inspirado en una frase de un científico, de Ramón y Cajal, que cuando se puso a trabajar con el mundo del sistema nervioso, las neuronas y todo eso, escribe, yo me quedé maravillado con aquella frase que escribió. Me dispongo, hoy, día tal, me dispongo a adentrarme en la enigmática organización del alma humana. Caramba. Y titulé este poema La enigmática organización. Me parece que habla de la literatura, que habla de las palabras, que habla de la vida. Dice así. Vienen las palabras a reclamar lo suyo, lo sustraído. Fuera de los campos de trabajo se mueven cuidadosas como la porcelana o el primer día de abril. No percibes el aroma hidrófilo de sus hojas de mazorca, el sudor argonauta de su grano. Existen. Existe el aviador que lee braille en la noche. Existe. Existe la bizca que lleva voces bajas en su canasta de erizos. Existe. Existe la boca de la literatura, la loca que habla sola como una medusa. Existe. Existe la boca del pozo que enjambra, pulposa, mal hablada, protegiendo a los suyos. Existe. Existe el tren donde viaja una saudade desposeída.
de tristeza. Existe. Duermen las palabras bajo el Alzheimer de los puentes. En las alcantarillas se desarrolla la historia. Los falsos testigos torturan a los poemas. En el tormento de la asfixia pierden el aire, la valiosa información. Se salvarán los que simulen la muerte en un esplendor de hierba, o los que recuerden un romance de ciego donde todo se cuenta sin esperanza y sin miedo, o aquellos que rescate la enigmática organización de las palabras en vilo. Fantástico, fantástico broche, querido Manolo. Yo quería traer a Manuel por estas cosas, quería traerlo aquí a compartirlo con vosotros por todas estas cosas, y porque en cierto modo Manuel Rivas simboliza uno de los lemas de Albert Camus, que yo siempre llevo a mucha gala y que creo que él lo ejemplariza de una manera fantástica, que es el amor de vivir, el amor de pensar, el amor de contar, el amor de compartir. Gracias, Manuel Rivas. Antonio. Muchas gracias. Muy difícil hablar después de la emoción de la que los has impregnado con ese poema maravilloso, bellísimo, y además con un sentimiento que los ha calado profundamente, de verdad, como esa agua que cae poco a poco en Galicia, la llovizna. Pues así nos has calado hoy con ese poema. Gracias. Quiero dar las gracias especialmente a todos los que habéis asistido, amigas y amigos, María, Agustín, que estáis muy cercanos a nosotros, vosotros, gavilanes, que hacía mucho tiempo que nos veía, con mucho cariño. Gracias especial de forma absoluta a Unicaja, que es la que ha patrocinado estas jornadas. Como siempre, es una satisfacción tremenda de estar unido a vosotros en pos de la cultura, organizando actos como este, Territorio Común, que ha tenido tanto éxito, como sabéis. Yo quiero también recordar, esta jornada estaban dedicada a Pablo Aranda, una persona que tú lo has comentado antes, que ha significado mucho en la trayectoria de la Fundación, a pesar de que ha estado muy poco tiempo con nosotros, y estas jornadas estaban dedicadas a él. Un hombre importante, un hombre que no vamos a procurar no olvidar nunca. Después felicitar a Guillermo Busutil, así se pronuncia, por la organización de estas jornadas, por haber sido también protagonista en las entrevistas, a Marina, que está por ahí, que lleva el peso entre bastidores y además lo lleva de una forma sensacional. Gracias siempre, es la nieta de Manuel Alcántara, Marina Mayer Alcántara. Y a este gallego ilustre, ¿qué decirle? Yo quiero comentar una anécdota solo. Hace 2 años hemos tenido suspendido, la reanudamos ahora, el día 16, creo, la entrega del premio deportivo, del periodismo deportivo Manuel Alcántara. Y hace 1 año y medio se lo entregamos a un gallego que tú conoces, que es Pepe Domingo Castaños. Bueno, pues estuvimos hablando con él en la cena y salieron los nombres de los poetas y los grandes autores de Galicia, que había dado Galicia. Yo quiero recordar, no salió Torrente, pero quiero recordar que salió Pontal, salió Cela, salió Rosalía, como es lógico, Valle Inclán, pero el gran autor contemporáneo me decía, sabes que Pepe Domingo es muy poeta también, y unas raíces poéticas tremendas, es Manuel Rivas. Y eso se quedó grabado en mi mente, y no sabes la gana, los deseos que tenía de oírte. Hoy hemos vivido una auténtica introspección. Ha salido el poeta, ha salido el novelista, ha salido el ensayista y ha salido el ser humano impresionante que tienes dentro. De verdad, de corazón, muchas gracias. Yo sé que ha sido difícil y que te desplaces, que en esta época es más difícil todavía, pero no sabes cómo te estamos de reconocido. Ha sido un epílogo, tu intervención brillantísima en estas jornadas que se cierran hoy. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Yo antes de que os vayáis quiero hacer extensible lo que ha dicho
lo que ha dicho Antonio. Gracias, Lucas, gracias a Unicaja, que nos habéis tratado estupendamente, habéis hecho que estemos en nuestra casa. Quiero darle las gracias especialmente a mi querida Marina, que está allí, siempre está allí, al fondo, en la esquina, fuera del foco, pero estas cosas no son posibles si no hay una capitana en las máquinas que efectivamente mano a mano ha hecho todo lo que yo le he pedido, todo lo que está en su mano y más, siempre con una sonrisa y siempre disponible 24/7. A Carmen, nuestra compañera en prensa, muchas gracias también, porque también formas parte del equipo, y sobre todo también en el fondo, y no por ello, aunque sea al final lo último, porque es primordial, a vosotros, a los que nos habéis acompañado en estos 3 días, porque todo este esfuerzo, toda esta ilusión, sin público es un vacío, hubiese sido un naufragio. En cambio, con vosotros ha sido un buen viaje. Así que gracias y damos concluida, si te parece, presidente, la jornada.